en tiempo real. 2 de la tarde con 1 minuto, seguimos en este espacio informativo y viene lo interesante de la elección. Viene el conteo, el cómputo de los votos después del PREP. El PREP es un resultado preliminar. Viene el cotejo de las casillas. Hay elecciones muy interesantes. El caso de Colima. Están cerrados por menos de medio punto porcentual. Prácticamente 1.3% es lo que tienen de diferencia el candidato Peralta y el candidato Jorge Luis Preciado. Uno del PRI es el que iría a la delantera, pero con 0.3%, y el otro es Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional. Estas cosas podrían cambiar, o sea, se podría revertir si hay impugnaciones, si se eliminan algunas casillas en donde se pudieron haber comprobado irregularidades. Las reglas pueden sonar complejas, pero quizá no lo sean tanto. Hay causas muy claras de nulidad previstas en la elección, previstas en la Constitución mexicana, previstas en la ley electoral. Y le quiero agradecer a Ciro Murayama, consejero del INE, que me tome esta llamada telefónica para platicar al respecto del tema, del balance de las elecciones y sobre todo de esta etapa que viene en estos momentos, digamos, el cómputo de votos, el cotejo de las actas. Ciro Murayama, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, encantado de estar con ustedes. Pues aquí la verdad que bastante satisfechos por el desarrollo de la jornada electoral. Votaron pues más de 36,5 millones de personas, prácticamente en un ambiente de paz en todo el país. Los resultados hablan de un ejercicio del voto muy informado, expertos los ciudadanos ya en el uso de su voto, muchos fenómenos de alternancia, de contrapesos de poder que creo pues son muestra de elecciones genuinas y competidas. Ciro, viene en estos momentos una parte importante, el recuento, el cotejo de los votos y después vendrán también impugnaciones. Ya hubo impugnaciones también en el momento de la misma jornada, denuncias de lo que pudo haber estado sucediendo, que se presentaron ante la FEPADE. ¿Cuáles son las causas por las cuales un partido político puede decir, no, esta casilla está mal, esta acta está mal, esta tiene que anularse? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué elementos legales tienen, Ciro? Mira, para las elecciones federales lo que se tiene previsto en la legislación es la oportunidad de hacer recuentos parciales o totales para dar mayor certeza de que los votos que se están finalmente contabilizando corresponden a lo que la gente decidió el domingo en las urnas. Entonces, se pueden hacer recuentos parciales, esto es cuando ahorita está llevándose a cabo el cómputo de votos oficial en los 300 distritos electorales del país para la elección que corresponde a la Cámara de Diputados, en la mayoría de las entidades también para las elecciones locales, aunque hay algunas que su legislación local les da otros plazos, como es el caso del Distrito Federal, que ya empezaron desde la misma noche del domingo. Ajá. Pero a nivel federal lo que tenemos es, por ejemplo, cuando los resultados de las actas no coincidan, cuando se detecten alteraciones evidentes en las actas, cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo, o existan, por ejemplo, una diferencia entre el primer y el segundo lugar que sea menor al número de votos nulos. También para el caso de las antes conocidas como casillas zapato, esas que un partido se lleva el 100% de la votación, ahí se hace recuento. Y aparte puede haber recuento total de un distrito cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor al 1%, y el segundo lugar solicite que se haga el recuento. En este momento, de los 300 distritos electorales que conforman la geografía del país, estamos viendo un recuento total en 16 de ellos, que es donde la elección fue muy cerrada, que quedó con una diferencia de menos de 1%. Y esto pues yo creo que más que hablarnos de algo que nos debería de preocupar, algún tema de anormalidad, pues es muestra de unas elecciones muy muy competidas, lo cual pues claro, solo se da en democracia. Y quiero decirte que por ejemplo los protagonistas de estos recuentos son distintos. En Aguascalientes la disputa muy cerrada está entre el PAN y el PRI, lo mismo en Baja California o en Chihuahua, pero en el DF quienes están disputando un distrito en la Gustavo Madero son el PRD y Morena. En otro de Tlalpan es Morena contra el PAN. En Guanajuato es PAN, PRI Verde. En Guerrero es el PRD-PT frente al PRI Partido Verde. En Jalisco. Que habla de pluralidad.
Así es, Oye, te en interrumpo Jalisco, por el un distrito momento. que es muy Ajá. cerrado en Zapopan, Ajá. ahí quien está disputándolo es el PRI respecto a Movimiento Ciudadano. Me llama En la Michoacán son atención, en Michoacán. PRD y PRI los que están compitiendo, y incluso en Morelos, en el distrito de Yautepec, Nueva Alianza respecto al PRD. Ajá. Oye, Entonces, me pues, llama la eso nos atención, habla. perdón que te Sí, interrumpa adelante. aquí, Ciro, perdón que te interrumpa aquí. Me decías entre una de las causales para pues anular alguna casilla, algún acta, están estas casillas zapato. ¿Qué pasa ahí? O sea, si el PRI o el PAN o el PRD, te lo pregunto porque hace un momento Gustavo Madero nos hacía señalamientos al respecto de estas casillas en varios estados de la República, ¿es la casilla en donde tiene que haber 100% de votos a un partido político y entonces se anula esa casilla? No, se revisa qué pasó. A lo mejor pues fueron a votar 5 personas y todas eran de un partido. Pero se abre. Es para el recuento de los votos. Hay que comprobar que ahí estuvieron los votos depositados. Mira, nosotros tenemos detectadas de las 148,000 casillas que se instalaron, solo en 18 votación para un solo partido, es decir, estamos hablando del 0.01%, es decir, no una de cada 100, no una de cada 1,000, sino una de cada 10,000. Pues se van a aclarar esos casos con toda oportunidad. Que es el tipo de casillas que en el pasado, en la picaresca esta de las triquiñuelas, eran las que te alteraban las votaciones, pues ahora son una cosa absolutamente marginal y se puede revisar qué ocurrió ahí. Déjame decirte que otro muy buen dato es que más del 99,5% de las casillas que se instalaron el domingo hubo representantes de más de 2 partidos, es decir, se estuvieron vigilando a lo largo de toda la jornada electoral. Los partidos tienen las actas de las casillas, de tal manera que si alguien tiene duda, tiene todos los elementos para impugnar. Lo que estamos viendo, sobre todo el día de hoy con los cómputos, pues es la constatación, la puesta en operación de los múltiples candados de seguridad que se han instalado no solo antes de las elecciones y durante la jornada, sino a la hora de los cómputos oficiales, para que aquel actor político que tenga algún tipo de duda pues pueda usar justamente los recursos que la ley le permite para pues volver a abrir los paquetes y ver que los votos fueron depositados correctamente y contados de forma adecuada. Déjame decirte que estamos hablando ahorita del 59% de las casillas que tienen algún tipo de causal para ser abiertas. Estamos hablando de un 3% más que 2012. Ahora hubo más complicación en la operación de las casillas porque se instaló la llamada casilla única, mesa única, que implicó las casillas, la votación local y la federal. Entonces pues los funcionarios estuvieron más ocupados, incluso pues con mayor distracción en términos de estar llenando distintos tipos de actas, en fin. Y si hubo pues errores hay en alguna sumatoria y demás, pues todo eso se va a aclarar con toda oportunidad, y para eso están sesionando de manera ininterrumpida nuestros 300 consejos distritales desde hoy a las 8 de la mañana, y estimamos que ahí donde más se lleve la tarea de recuento puedan estar terminando mañana después del mediodía. Hay un tema que quiero preguntarte, que quiero que nos des tu punto de vista. Lo platicamos en su momento en esta mesa cuando estábamos en el proceso electoral, cuando teníamos la visita de los consejeros cada viernes, y hablamos sobre el tema del financiamiento a candidatos independientes. El Bronco en Nuevo León es un caso pues muy importante, se ha llevado los reflectores de toda esta jornada electoral, ganó con un triunfo apabullante, pero no queda muy claro todavía el financiamiento de Jaime Rodríguez, el Bronco. Legalmente hablando, y tú lo decías en esta mesa, no podía acceder a más allá de un financiamiento privado, pues no sé, en términos cerrados, de más de 5 millones de pesos. Hay algunas personas, algunos actores políticos que hablan de que el Bronco tuvo apoyos de diarios, de que el Bronco tuvo apoyos de medios de comunicación, de empresas importantísimas, y para ganar una elección de ese tamaño es muy probable que se haya gastado más de 5 millones de pesos. Ciro, ¿qué puede suceder en este caso, en el caso del Bronco en particular? No veo a ningún partido que se atreva a impugnar la elección, pero legalmente, ¿qué debería de suceder?
Bueno, a ver, primero una cosa, la preeminencia del financiamiento público, que yo he defendido y está en la Constitución, se refiere expresamente a partidos. Yo creo que debe ser extensible también a los candidatos independientes, pero esa es mi opinión personal. La autoridad electoral de Nuevo León lo que dijo es que tenían derecho los candidatos independientes a obtener financiamiento privado siempre y cuando no rebasaran los topes de gasto para la campaña donde estaban compitiendo, de tal manera que pues eso abre mucho las posibilidades de financiamiento privado para este tipo de candidaturas. Ya no estaríamos hablando de 4.900.000 pesos, sino llegando prácticamente a los 49 millones de pesos, que era el tope para esa elección. Y bueno, pues nosotros ahora lo que estamos haciendo es que hacer justamente la revisión de toda la información que presentó este candidato y cualquier otro. En un plazo de 10 días vamos a responder, a hacer un oficio que se llama de errores y omisiones para la fiscalización de todas las campañas, donde les vamos a señalar pues qué problemas detectamos aquí en nuestro sistema de fiscalización y con los monitoreos que realizamos sobre el terreno, así como con información que nos proporcionaron terceras fuentes, el sistema de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera, etcétera, etcétera, y con esos elementos adicionales al dicho de los partidos, nosotros vamos a informar qué es lo que estamos encontrando que tenga problema. Ellos tienen unos días para respondernos, y hacia la mitad de julio vamos a estar haciendo los dictámenes de todas las campañas que se celebraron en el país. No tenemos, digamos, un plazo especial para una campaña o para otra. Los partidos políticos pueden presentar quejas también en materia de fiscalización, y pues nosotros las iremos atendiendo. Había quien me decía, Ciro, y no sé si de manera equivocada, pero había quien me decía que si había una diferencia tan grande como la del Bronco, es decir, que prácticamente doblaba el puntaje y rebasaba el tope de campaña, no había problema, pero creo que no es así. ¿Cómo funciona el tema? La Constitución señala que puede ser causal de nulidad el hecho de que haya un rebase de más del 5% del tope de gasto de campaña en una elección cerrada de menos de 5 puntos porcentuales. Esto es lo que a mí me parece que la Constitución lo que hace es establecer un criterio de determinancia, que es un término que inventaron los abogados electorales, para ver qué conducta puede llevarte a estimar que se acabó incidiendo de manera arbitraria en una elección. La Constitución marca este 5% de rebase de topes y 5% de elección cerrada. Veremos en qué casos las elecciones caen ahí, eso ya lo decidirá en su momento los tribunales. Nosotros no anulamos elecciones, nosotros lo que hacemos son los dictámenes de fiscalización, y ya los actores políticos pues irán ante el tribunal correspondiente. El 5%, es decir, en este caso pues no es el supuesto, o sea, rebasa por mucho la diferencia de participación, y entonces no sería causal de nulidad un rebase de tope de campaña. Así es, el triunfo en ese caso parece, por todos los elementos que hemos conocido de la autoridad electoral local, el PREP y demás, que es una diferencia mucho mayor al 5%. Finalmente, Ciro, el tema del voto nulo que se contabilizó, hubo toda una campaña al respecto de este voto nulo, y pues, ¿qué afectaciones se tiene? ¿Creció? ¿Bajó? ¿Qué resultados hay al respecto? Mira, respecto de 2009, que es la elección comparable con esta por ser intermedia, el voto nulo allá fue de 5.39%, y ahora, de acuerdo al PREP, está un poquito abajo del 5%, es decir, no ha tenido un crecimiento significativo. No ha tenido un crecimiento, se queda prácticamente igual. Siempre se ha contabilizado, ¿verdad? Sí. Se cuenta, cada voto depositado en las urnas se cuenta, pero luego estos se retiran de lo que se llama la votación válida, que es para obtener el registro. Por eso, si uno ve los resultados, por ejemplo, del PREP, o del
puede ver que hay dos partidos que están debajo del 2% de la votación. Es el caso del PT con 2,87%, abajo del 3%, perdóname, y de Encuentro Social. Pero como hay que quitar los votos por candidatos no registrados y votos nulos, los votos de los partidos crece su porcentaje, y esto es lo que permitiría en todo caso que el PT llegara al 3% mínimo que fija la legislación para conservar su registro. Es decir, es posible que lo obtenga si descontamos los votos nulos, porque los votos nulos no tienen efecto ni sobre el resultado, ni sobre composición de la Cámara, ni sobre distribución de financiamiento. No es un voto nulo desperdiciado. No entran en la votación efectiva. ¿Podría leerse de esta manera? La gente que anuló su voto de alguna manera también ayudó a que el Partido del Trabajo conserve el registro. Pues es lo que están manejando distintos comentaristas. Yo lo que digo es, si estos votos hubieran sido para algún partido, pues quizá, pero lo cierto es que lo que ayudó a cada uno de los partidos que sobreviven a sobrevivir son los votos que recibieron de la gente directamente. Bueno, pues Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por tomarme la comunicación y estamos en contacto, si me permite. Gracias, Ciro. A ti, Luis, un gusto como siempre, que estés muy bien, buena tarde. Muy buenas tardes. 2:17 p.m. Hago un corte comercial, @Luis Cárdenas MX es mi cuenta de Twitter. Leo algunos de los comentarios que nos llegan. Nos dice...